Llegó momento de los jóvenes. Sí, yo me retiro. No, Hay que Juanca. presentar el bloque. Sí, de Ñandé Zapucay. Trabajaron, hicieron algo ahí. Sí, ¿Seguro? trasnochamos. Mire sí. que la responsable, la que pone la cara es usted. A las Está 11 bien de que la está noche. Kiwi, Sí. Junior, Ariana, Sí. el asistente Andy. Andy, ¿quién más? ¿Hay Y, alguien más? estuvimos trabajando nosotros, José también estuvo. Cortés. José, él es el que estuvo José. editando. 5 personas Sí. para hacer un bloque. Parece simple, pero Así la... que es bravo, ¿eh? Sí, va a estar Bueno, muy ¿vamos a ver? bueno. Dale, vamos. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a nuestro tercer capítulo del bloque Ñandé Zapucay dentro del programa de la marca de una pasión, donde siempre le traemos mucha info, novedades, eventos, tecnología, de todo un poco. ¿Verdad, Junior? ¿Cómo estás? Así mismo, vale, me encuentro muy bien. Un saludo enorme a todas las personas que nos están viendo ya en nuestro tercer programa. Es impresionante cómo estamos creciendo Rapidísimo. y hoy venimos con mucha información muy interesante y me gustaría empezar este bloque con algo que está en tendencia ahora mismo, que es la clasificación de Paraguay a los octavos de final. Es impresionante, la piel de gallina, hasta ahora me tiemblan las manos y te juro, vale, que si me miden ahora mismo la presión, la máquina explota. Es impresionante cómo yo, como todos los paraguayos, seguramente vos incluso, Claro. tuvimos el corazón en la mano en cada momento, desde el primer tiempo donde Enciso marca ese primer gol que nos hizo saltar de alegría. Yo salté de mi sofá, me levanté a celebrar porque sentimos esa ilusión de que Paraguay podía. Hasta en el segundo tiempo, donde Havertz, el jugador del equipo alemán, mete ese gol que le da el empate a Alemania, en donde sentimos que capaz estábamos un poco bajoneados, pero seguimos con todo, con la garra guaraní, hasta llegar al 15-15 de lo que fue el alargue del partido. Sí. Y ese fue el momento Ay, donde mi Dios. alma salía y venía de mi cuerpo. Seguramente vos también, la gente que nos está Sí, viendo, sí. porque fue el momento donde Alemania mete su segundo gol. Dios mío, lo que fue Es mi acá corazón. donde todos sentimos de que estaba todo terminado, que Paraguay se eliminaba de la Copa del Mundo, hasta que llegó el bendito VAR. El bendito VAR que dijo, este gol se anula porque hubo un adelantamiento de uno de los jugadores de Alemania, lo cual fue nulo. Sí. Es ahí donde levantamos la cabeza y seguimos con la garra de Guaraní hasta llegar a la tanda de penales, donde vimos como la figura destacada del partido, Orlando Gil, sacó ese monstruo que tenía dentro de él, hasta el punto en donde José Canales, donde seguramente sintió todo el peso de un país en sus Sí, hombros totalmente. y arremetió a ese arco, metiendo el bombazo que nos dio ese 4-3 definitivo, en donde Paraguay marcó historia en la Copa del Mundo. Así demostramos que para nosotros esto no es más que una clasificación a octavos, es la demostración de que la garra, la mística guaraní, sigue más viva que nunca. Y venga el que venga, que sepa que hay garra guaraní para rato, ¿vale? Sí, así es. Me encantó todo lo que vivimos. Dios mío, Fue toda esta impresionante. chica tranquila que ustedes ven no saben lo que fue ese día. Casi rompí toda la almohada del sofá de tantos nervios, pero Claro, fue ¿quién algo no? histórico. ¿Quién no? Algo histórico después de 16 años, ¿vale? Y luego de hablar un poco sobre el Mundial, se me antojó una rica chipa con un buen café cargado. Eso que yo soy fan del café, ¿vale? Si así como Junior sos amante del café, te cuento que este 25 y 26 de julio vuelve con todo el Azu Coffee Fest, gente. El evento cafetero más importante del Paraguay. Un evento donde llegas y olés aromas deliciosos, sabores y donde vas a encontrar muchísimas actividades. Este evento reúne a los mejores baristas, a los mejores tostadores, y es un evento que se estima que este año va a tener presencia de aproximadamente 7.500 coffee lovers. Increíble, y van a haber más de 80 marcas. Eso es algo fantástico. Degustaciones de café, catas guiadas, talleres interactivos, charlas con especialistas, espacios de Coffee Lab y Roasting Lab.
además de una variada oferta gastronómica. Es un evento fantástico, yo te puedo decir, Junior, que estuve el año pasado ¿En y serio? no sabes lo que fue. Tomé muchísimo café, comí Claro. hasta que mi estómago no dio más. ¿En serio, Vale? Sí, así que a los que les gusta el café ya saben en este julio qué van a hacer. Me encanta porque es un evento donde hay diferentes gustos para cada persona. Uno se va y encuentra diferentes tipos de café. Así es. Sí. El olor del café tostado es impresionante, ¿vale? Así que no se pierdan este evento que seguramente está increíble. Y desde que se anunció este evento me están escribiendo muchísima gente, Junior. Qué curioso, Vale, que me cuentes esto sobre el que mucha gente te está escribiendo, porque justamente el tema que voy a tocar ahora es sobre la actualización que nos trae Meta y es esta incorporación del nombre de usuario a WhatsApp. Quiero que alcen la mano aquí, producción, Vale, quienes están hartos de dar tu número de teléfono a una persona totalmente desconocida con el simple hecho de que tienen que coordinar algo en WhatsApp. Todos estamos hartos de que justamente tengamos la obligación de dar nuestro número privado a personas desconocidas y Meta escuchó nuestras plegarias y nos trae esta actualización donde ya no vas a necesitar darle tu número con el simple hecho de decirle este es mi @ tu nombre de usuario, listo. Ya, la persona puede hablar contigo sin necesidad de darle tu número. Entonces, si quieres hacer compras como en Marketplace o si quieres entrar en grupos de tu facultad o incluso si conociste a alguien en algún boliche, ya le das tu nombre de usuario y listo, empiezan a conversar sin la necesidad de darle tu número. Y si no funciona con esa persona, por ejemplo en el boliche, lo bloqueas y es como que si nunca le hubieras dado tu número. Así que una vez que termine este programa, ¿vale? Todos vayan a lo que es ajustes, entren a lo que sería tu cuenta y busquen nombre de usuario y es ahí donde van a poder reservar el nombre de usuario que ustedes quieran. Esto ya está abierto tanto para Android como para iOS, así que una vez que termine vayan corriendo porque yo sé que muchos se van a pelear por tener el nombre porque sabemos que hay muchos nombres iguales en este mundo, así que yo ya les avisé, vayan reservando su nombre que esta actualización se viene con todo, mejorando la privacidad de cada usuario. Ah, genial, me encanta, Junior. Entonces ahora que tenemos más seguridad en WhatsApp, lo que podemos hacer es armar un grupito en la app para este eventazo que se viene también en este julio, aprovechando las vacaciones, que es sobre la Expo 2026, gente, desde el 11 hasta el 26 de julio en la ciudad ya conocida de Mariano Roque Alonso. Y este evento nos promete muchísimas novedades, artistas nacionales e internacionales ya confirmados, como Néstor en Bloque, Wisin, Qué Personajes y el grupo que nunca falla, Cachiporros. Y también lo que me gusta de este evento es que se va a estar proyectando en pantalla gigante la final de la Copa del Mundo. O sea, toda la gente va a estar súper reunida ese día. Y bueno, para los que están buscando ir a disfrutar de la gastronomía está la Expo Asador. Y para los que se van en busca de oportunidades laborales está la Feria de Empleos, como siempre, que nos promete muchas oportunidades para todos los que están aquí. Entonces, gente, no se pueden perder de este evento que se viene, la Expo 2026, con muchísimas novedades. Allá nos vamos, Junior, ¿verdad? Seguramente. Claro, Vale, por supuesto que vamos a irnos y hablando de irnos, tenemos que despedirnos de este tercer programa. Como siempre le agradecemos a Juanca y al equipo de lo que es la marca de Una Pasión y Unión TV. Ah, Junior, y gente, no se olviden que pueden vernos a través de la página www.uniontv.com.pi. Asimismo, también le agradecemos a Pulsar Media y a Estación Crear por brindarnos nuevamente este espacio tan confortante. Y será hasta un próximo episodio, ¿vale? Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.